Hoy comenzamos una serie. La Biblia dice bastante, en el Nuevo Testamento dice muy poco, pero muy interesante. En el Apocalipsis, solo la palabra altar aparece 8 veces, dándonos a entender la importancia de los altares. Desde Génesis hasta Apocalipsis habla sobre el altar. Jesús habló muy, pero muy poco sobre el altar. Solo hizo unas pequeñas referencias sobre el altar, porque sabemos que Él fue el que constituyó el altar de altares. Y yo no sé usted, iglesia, pero yo me crecí en un hogar católico y con mi abuela, y mi abuela tenía su altar. Y yo, quizá ustedes también se acuerden, no sé si ustedes en su casa tenían altar. Y me acuerdo que bien sea en las mañanas, ella estaba ahí en su cuarto con su altar, y a veces en las noches, ahí en su altar. Y cuidadito, le tocábamos algo de ahí porque nos fritaban, hermano. Ahí van a ser nosotros el corderito. Es algo que yo me crecí en la iglesia católica, hice mi primera, la, la, la comunión, la confirmación, y ya casi ya por monaguillo. No tanto así tampoco, no. Pero si hay dos cosas que todas las religiones del mundo tienen en común, es el altar y el ayuno. Todas las religiones tienen un altar y un ayuno. Y vaya que si tienen altares. Hay altares de altares. Usted va a Roma y ¡guau! ¡Ay, esos son altares! Pero incluso en nuestras capitales, usted va a la iglesia central romana católica y hay unos altares que ¡wow! Quizá hay un poder en el altar. ¿Sabían ustedes, hermanos, que los asiáticos, mi esposa es asiática, y los indios, cuando compran una casa, lo primero que buscan es a dónde vamos a poner el altar? Así de entradita. ¿A dónde voy a poner mi altar? Decía yo, si fuéramos nosotros así, que lo primero en buscar una casa es, no, esta no me gusta. ¿Qué pasó? El precio está bueno. ¿Que dónde voy a poner mi altar? ¿No es eso algo interesante? Que dejan de comprar una casa por buen precio y le gusta el área y todo, porque no tienen dónde van a poner el altar. Y para ello es sumamente tan especial que usted va a comer a un restaurante chino y ahí tienen su altarcito. Y si no lo tienen ahí, dése cuenta en aquella esquinita. Ahí está su altar. ¿Qué saben ellos que no sabemos nosotros? ¿Qué entienden ellos? O mejor dicho, porque detrás de esos altares diabólicos hay espíritus. Y hoy vamos a aprenderlo. Y durante todo este mes vamos a aprenderlo. ¿Qué sabe Satanás sobre un altar que nosotros no estamos entendiendo? ¿Y cómo vino el enemigo y torció? Porque él es un imitador barato. Ni imita bien de paso. Y lo torció. Que los brujos, un brujo no es brujo si no tiene altar. Al brujo no le falta su altar. Le puede faltar comida, le puede faltar todo, pero su altar no le falta. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanto énfasis en el altar? Eso hoy lo vamos a aprender. Y vamos a comenzar con una definición, ya que vamos a estar hablando del tema por varias semanas. ¿Qué es un altar? Bueno, ¿qué es un altar? 5 cosas. Un altar es una estructura física en lo cual se ofrecen sacrificios. Es algo físico, literalmente físico. Toma un espacio donde la cual se ofrecen sacrificios. Éxodos 24. Eso es un altar, una estructura física hecha de piedras no talladas donde se ofrecen sacrificios. ¿Qué más es un altar? Es un lugar donde el hombre y Dios tienen comunión. Es lugar de comunión entre el hombre y Dios. Es también un lugar de adoración en el mismo versículo 12:7. Eso es comunión. Su número 1 es sacrificio. Un altar es comunión. ¿Qué es un altar? Es puerta. Ojo con esto. Entre los hombres y el mundo espiritual, sea bien una puerta al cielo o una puerta al infierno. Eso es un altar. Puerta.
bien sea al cielo o al infierno. Número 4, ¿qué es un altar? Es una interacción entre lo físico y lo sobrenatural. En otras palabras, es un lugar de intercambio. Es donde suceden transacciones. Hay cambios ahí. Hay cambio. Das esto a cambio y agarras esto a cambio. Eso es un altar, donde hay un intercambio de cosas. Eso es un altar. Número 5, que es un altar, es un lugar consagrado donde el hombre toma fuerzas. Donde el hombre toma fuerza. Hermanos, sin ir muy lejos, en viendo que es un altar, viendo que es algo físico, hay una estructura física, viendo que es un lugar de comunión, es una puerta, es un intercambio, una intersección, y también es donde hay fuerzas, ya empezamos a ver por qué es que el enemigo construye altares. Y por qué que otras religiones es para ellos tan importante el altar. ¿Por qué? Porque donde se ofrece el sacrificio es donde existe la comunión o el lugar de comunión, es donde el mundo espiritual y el mundo del hombre se juntan, es donde está el intercambio, es donde agarramos fuerzas para seguir adelante. Es en un altar. Ahora usted dirá, bueno, Pastor Omar, es que el altar ya eso no se aplica a nosotros porque eso es idolatría. Es cierto, es idolatría, pero toda la palabra de Dios fue inspirada y nos enseña cosas, principios para vivir nuestra vida espiritual. La primera vez que se nombra altar fue en Génesis capítulo 8, cuando Noé descendió de la barca de la inundación, Génesis 8:20, ahí está en su nota, y establece comunión con Dios. Después de 40 días de diluvio, pasan los 40 días de diluvio, finalmente baja el barco, cae la barquita, quién sabe por allá, y lo primero que él hace, iglesia, es un altar. Lo primero que hizo es un altar. Es la primera vez que vemos un altar en la Biblia. Génesis 8. Noé haciendo un altar y dándole honra y gloria y recomunicándose, restableciendo su comunión con Dios, porque eso es lo que estaba haciendo. Noé estaba restaurando su comunión con Dios después del diluvio. El altar más poderoso que se haya establecido en la faz de la tierra, en la historia de la humanidad, fue el altar de la cruz del Calvario, donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Ese es el altar más poderoso. Juan 1:16, ¿qué dice? Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró, miren, aquí está el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Tipificando que Él sería el Cordero que montaríamos en el altar para remisión de nuestros pecados. Y le damos gloria a Dios porque en ese altar de la cruz del Calvario es donde usted y yo, Él paga por nuestros pecados, nuestras maldiciones, nuestra condenación, y nos hace libre de toda condenación y toda maldición en Cristo Jesús, ofreciéndose Él como el sacrificio puro, sin mancha, sin pecado, de una vez por siempre. Aleluya. De una vez por todas, el altar más poderoso, porque ahí se consumió su pecado, mi pecado y el pecado del mundo en ese altar. Por eso es que nosotros, los hijos de Dios, ya no construimos altares de piedra físicas, porque tenemos un sumo sacerdote, aleluya, que dio el sacrificio de una vez por todas. ¿Y sabe por qué habían tantos sacrificios y tantos altares desde Génesis hasta Mateo? Porque continuamente el hombre pecaba y tenía que sacrificar algo en cambio por su pecado, por su maldad. Pero cuando vino Cristo, Él se entrega como la ofrenda perfecta, sin no necesidad de haber otra, para liberarnos de las garras del pecado y darnos una vida nueva en Cristo Jesús. Iglesia,
Hay tres cosas que la iglesia debe tener. Para la iglesia se necesitan tres cosas. Muchas gracias. Número uno, ahí está. El altar, la casa de Dios o la iglesia debe de tener tres cosas. Un altar, sacrificios y ofrendas. La casa de Dios debe tener un altar, sacrificio, ofrenda. Altar es comunión con Dios. Altar es oración. Altar es entrega. Eso es altar. Sacrificios de voluntad propia. Como somos instrumentos, sacrificios vivos delante de Dios. Y nos presentamos delante de Dios como un sacrificio vivo delante de Él. Y ofrendas de amor que le damos, no por obligación, sino por amores que diezmamos, cantamos y servimos. La casa de Dios debe de tener estas tres cosas. No debe faltar el altar. Qué lástima lo que ha sucedido con el altar hoy en día. Literalmente, físicamente. ¿Por qué? Porque ¿qué ha pasado con la casa de Dios? Next slide. Esto es lo que ha pasado. Le han puesto la casa del hombre. Y en la casa del hombre lo que existe es una plataforma, actores, actrices y artistas. En eso se ha cambiado la casa de Dios. En una plataforma para que el ego sea exaltado y sea impulsado. Para que sea el hombre donde esté la luz y no Cristo Jesús y su sacrificio y su preciosa gracia que es lo que nos sostiene. La casa del hombre hay plataforma, hay actores. No hay corazones entregados, no hay amor sincero. Hay actrices y artistas que quieren venir a hacerse famosos en la casa. Y eso es lo que ha sucedido con el altar hoy en día. Hemos cambiado el altar por una plataforma. Hemos cambiado ofrendas de amor por actores, actrices y artistas. Eso es lo que ha sucedido. Y esto es lo que Dios nos llama a regresar. La casa de Dios. Iglesia, donde no hay un altar, no hay fuego. Donde no hay un altar, no hay fuego. En otras palabras, donde no hay un altar, no hay presencia de Dios. Es en el altar donde la presencia de Dios se manifestaba. Aleluya. El poder de Dios se manifestaba. La gloria de Dios se manifestaba. Era en un altar. En otras palabras, donde no hay relación con Dios, no hay presencia de Dios. Así de sencillo. Ahora, ¿por qué es importante entender los altares? ¿Por qué es importante estudiar esto y entenderlo? Primera de Reyes 18. Ahí está. Al instante, estamos hablando de Eliseo, el siervo de Dios. El fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo lo consumió. ¡Wow! Hasta lamió el agua de la zanja, porque había una zanja. Cuando la gente vio todo esto, todos cayeron rostro a tierra y exclamaron: ¡El Señor es Dios! El Señor es Dios. Le doy el contexto del versículo. Eliseo había huido, se había escondido, finalmente Dios lo manda a salir, llega al rey y le dice: rey, aquí estoy, ¿para qué me quieres? ¿Para qué soy bueno, rey? Ah, sí, pero le dice: mira, rey, has venido siendo engañado. Y se lo estoy parafraseando. Tu Dios no es nada, pero pura idolatría, pura falsedad. ¿Y sabes qué? Vamos a hacer un altar, le dice, vamos a hacer un altar. Y donde Dios descienda fuego y consuma el sacrificio, ese será Dios. Este saca 400 baales, brujos, y viene y está sobre el siervo de Dios. Y el siervo de Dios le dice: mire, ustedes son 400 o 450, uno de los dos, y yo soy uno solo. Comiencen ustedes y luego yo construyo el mío, mientras tanto, porque ustedes van a cocinarlo y todo más rápido. Y mientras tanto que el siervo de Dios reconstruía el altar, aquellos ya estaban bien adelantados. Entonces dijo: bueno, comiencen con ustedes, empiecen a clamar a su Dios. Y esto empiezan a clamar a Dios desde la mañana y empiezan a cortarse
Cuando llega el mediodía, Eliseo, el siervo de Dios, para que es sorprendente, dice, oiga, dame más duro. Quizás se está echando una dormidita, una siesta. Luego le dice, no, dame más duro, quizás se fue al baño, espérense, ahorita llega. Haciéndole burla del Dios falso a estos 400 Baales, al punto que este hombre no solo pone un altar, hermanos, establece un altar, sino que dice, tráiganme agua, échenle agua. No, traigan más agua, échale más agua y le tira más agua. Y luego él alza sus manos, ora a Dios y al instante el fuego del Señor descendió de los cielos y todo fue consumido. Cuando la gente vio eso, fue que cayeron rostro a tierra y exclamaron y dijeron, Señor, el Señor es Dios. Hermano, el altar es lo que sostiene la bendición de Dios. Es lo que sostiene la bendición de Dios. Sin altar, la bendición no puede ser sostenida. Es ahí donde reposa, escúcheme, es donde reposa, donde descansa la bendición de Dios, en el altar. Dios, usted quizás conoce de personas que han sido sanadas, han sido liberadas, han sido prosperadas, y de repente uno mira para atrás y dice, oye, pero ¿qué le pasó a este? Si estaba tan bien. ¿Sabe qué le pasó? Descuidó su altar. Descuidó su altar. Y por eso es que a veces están en la situación que están. Mire lo que dice Reyes 18, el mismo capítulo. 18, 30 y 32. Entonces Elías llamó a la gente. Vengan acá para que veas cómo el Señor. Vengan acá. Así que todos se juntaron alrededor. Mientras él reparaba el altar del Señor. ¿Cómo estaba el altar? Así estaba. Así estaba el altar. Derrumbado. Tomó 12 piedras, una para representar a cada tribu de Israel, y usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. ¿Cómo estaba el altar? Derrumbado. Un altar derrumbado es símbolo de un lugar sin comunión o relación con Dios. No había relación con Dios. No había comunión con Dios. Iglesia, antes que venga el fuego, tenemos que tener el altar preparado. No vendrá el fuego con un altar dañado. Antes que Dios envíe el fuego a tu vida, hay que reparar el altar. Antes que Dios envíe el fuego a tu vida, hay que reparar el altar. Cuando el altar es restaurado, Dios envía su fuego, ese fuego que consume el cáncer, ese fuego que consume la enfermedad, la tristeza, la depresión, la amargura, es consumida en ese altar. Pero tiene que haber un altar restaurado. Cuando la gente vea el fuego de Dios, cuando la gente vea la bendición de Dios en nosotros, en transformación, dirán, ahí está Dios. Vive Jehová, que ahí está. Iglesia, es la voluntad de Dios que todos edifiquemos un altar donde nos encontremos con Él. Yo no puedo depender de su altar y usted tampoco puede depender de mi altar. ¿Sabía usted eso? No, es algo totalmente personal. Yo no puedo depender de su altar, así como usted no puede depender de mi altar. Yo lo puedo animar, yo lo puedo exhortar, yo lo puedo ayudarle, pero no puedo hacerlo por usted. Solo usted puede ser su propio altar. Yo puedo enseñarle la verdad en los principios, pero solo usted puede construir su propio altar. Un altar es el lugar donde el hombre y Dios se juntan. Si usted cada mañana se junta con Dios en la cocina, ahí es su altar. Si usted en las mañanas o en las noches se junta con Dios en el garaje, ahí es su altar, en el garaje es su altar.
Porque hoy el altar está en nuestros corazones, iglesia. Ya no son estructuras de piedra. Ahora es nuestro corazón. El altar donde le ofrecemos a Dios sacrificios vivos y agradables a Él. Hay 3 tipos de altares. Bueno, a la verdad hay 4 porque me surge otro en mi corazón que lo he vivido propiamente. Número 1 es el altar personal. Es el que usted tiene personalmente, su comunión con Dios, su lugar de encuentro con Dios, su lugar donde usted se conecta con Dios, su lugar donde usted extrae el poder de Dios, donde usted se conecta con lo sobrenatural. Está el altar familiar, es cuando usted y su esposa y los niños se agarran de la mano y exaltan el nombre de Dios. Está el altar de la iglesia donde nos juntamos aquí a bendecir, a exaltar, a orar, a clamar a su santo nombre, donde venimos por 21 días a entregarnos como la ofrenda viva, decir, Señor, quita de mí todo aquello que me estorba, Padre. Ese es el altar de la iglesia. Pero ahí, ¿sabe? Se me ocurría un altar más que de repente como que se me pasaba por algo, y ese es el altar espontáneo. ¿Cuál es ese, Pastor Omar? Ese es el que se levanta en medio de un hospital. Es el que se levanta en medio de una calle. Ese es el que se levanta en el mall, en el freeway, en su carro. Que de repente vamos y clamamos a Dios y en ese momento, así como Jacob, así como Abraham, que iban en camino y de repente se le pasaba un problema, en ese momento establecían un altar para Dios. En ese momento ponían todo para el lado y se conectaban con Dios. Ese es el altar que yo le he llamado un altar espontáneo. Ahora, la primera cosa que el enemigo buscará, el diablo buscará de robarnos, será en su vida y en su familia y en su iglesia, es su relación con Dios. Es lo que el enemigo anda atrás. Robar su relación con Dios. Y va a usar diferentes artimañas con robarnos nuestra relación con Dios. Va a usar la distracción, va a usar los medios, va a usar el dinero, va a usar a su esposa, va a usar al gato y al garabato. Pero va a buscar de robarle su relación con Dios. Porque Él sabe que ahí está nuestro poder. Él conoce el poder del altar. Y Dios hoy nos llama a restaurar el altar. Y a otros nos llama a echarle fuego al altar. Aleluya. Cuando Cristo estuvo en este mundo, refiriéndose al altar, mire cómo Él dijo, hablando del altar, cuando ores, entra en tu aposento, dice. Cuando ores, entra en tu altar, en tu lugar donde tú te comunicas de Dios, donde lo espiritual, lo físico se conecta con lo espiritual, donde hay fuerza, donde hay poder, donde hay paz. Ahí. Abraham fue el hombre que Dios constituyó. Abraham fue el hombre que Dios, que construyó más altares que cualquier otro hombre en la Biblia. Este hombre, a donde quiera que iba, construía un altar. Me parece interesante a mí que este hombre, quien fue quien construyó más altares en la Biblia, casi parecía católico, porque construía uno tras otro, es el padre de la fe cristiana. Hay una relación, hermanos, entre el altar y una fe fortalecida y una fe débil. Hay una relación directa. En tener un altar y un altar ardiendo para la gloria de Dios y que nuestra fe y nuestra comunión esté fuerte para las cosas de Dios. Hay una relación directa. El altar es el lugar donde nosotros realizamos a Dios en nosotros, a Dios en el mundo, la obra del Espíritu Santo de Dios. Cuando Jacob fue a encontrarse con su hermano y dice que se paró y se puso a dormir, al otro día cuando se despertó dijo esto: ¿qué tan terrible es este lugar? Dios estuvo acá y yo no lo sabía. Hablando del altar que se había levantado ahí donde él estaba. Sabemos y nos damos de cuenta
de la realidad de Dios, de qué tan vivo y poderoso y lindo es Dios, es en el altar. Fue en el altar donde Dios se manifestó al mundo y donde el pueblo de Dios, los paganos, pudieron decir, este es Dios. Fue en el altar. Es el altar, hermano, lo que revela al mundo a Dios. En otras palabras, para que me pueda yo intentar explicar bien, es nuestra relación con Dios donde Dios se manifiesta. Donde Dios se manifiesta. ¿Queremos ver a Dios? ¿Queremos experimentar a Dios? Hagamos espacio. Esforcémonos por levantar altares, por buscar a Dios, por conectarnos con Dios, por fortalecernos en Dios. Cuando no hay altar, ni cuenta nos damos de que Dios está activo y está haciendo una obra poderosa. En el altar es donde Dios nos santifica, nos purifica, nos limpia de nuestros pecados, de nuestras cosas malas. Mire cómo lo dice Mateo 23:19. Necios y ciegos. Hablando Jesús de lo poquito que dice del altar, mire lo que dice. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda que se trae al altar o el altar que santifica la ofrenda? ¿Qué es más importante? ¿Hacer un montón de cosas para Dios? ¿O vivir para Dios? ¿O vivir junto a Dios? ¿O vivir con Dios? Iglesia, ahí está nuestra clave. Ahí está la llave para nosotros. Tener esa comunión. Es el altar donde Dios envía su fuego que nos purifica, que nos santifica. Cuando vienen las crisis, las luchas, las pruebas, corramos hacia el altar, hermano. Que ahí hay protección, ahí hay provisión, ahí hay fuerzas. Pero ¿tiene usted un altar? ¿Ha descuidado usted su altar? ¿Cómo está su altar? ¿Está su altar encendido con el fuego de Dios? En la Biblia vemos hombres y mujeres que levantaron altares. Hombres y mujeres. Un ejemplo de ello es Job. En el capítulo 1, comenzando el capítulo, nos habla de un hombre que hacía sacrificios por él y sus hijos. Pues decía, por si mis hijos han pecado. Este hombre hacía cotidianamente, se encontraba con Dios en un altar. Ahora, miren lo que sucede cuando hay un altar. Job 1, 9 y 10. Próximo slide. No hay Job 1, 9 y 10, pues teníamos mal. Y Satanás, en el versículo 9, Satanás le respondió al Señor, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que este tipo tiene. Pero ¿por qué prosperaba? ¿Y por qué estaba protegido? Porque era un hombre que tenía un altar. Job, Abraham, David, entre muchos otros, fueron hombres. Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Crónicas. Fueron hombres y mujeres, hermanos, que entendieron el poder del altar. Usted quiere prosperar, quiere ser protegido, usted quiere proteger su familia, su matrimonio, sus hijos. Establezca un altar. Busque un lugar donde encontrarse con Dios en su casa. El lugar no es tan importante. No es la ofrenda, es el altar lo importante. Es donde usted se comunica. Busque una silla, un sofá, donde usted quiera, en el closet, en el baño. Eso sí, donde usted quiera. Pero conéctese con Dios. Establezca un altar en su casa. Ya no con ídolos ni con piedras, hermano, sino con alabanza, adoración y entrega. Y busque un lugar y conságrese usted para Dios en ese lugar. Porque ahí vendrá la protección y la prosperidad para su vida. Esa es la llave para prosperar. No descuidar el altar de Dios, no descuidarnos con otras cosas, porque eso es lo que quiere el enemigo, que nos descuidemos. Ahora, ¿qué es cómo yo mantengo mi altar encendido? La oración, así.
La lectura de la Biblia, leer la Biblia, estudiar la Biblia, meditarla, pedirle a Dios que nos enseñe, que nos hable personalmente, adorarlo en el carro, en la casa, en el trabajo. Cuando venga en el camino del trabajo, ahí va escuchando prédica, alabando el nombre de Dios. Cómo usted alimenta el altar, asistiendo a la iglesia, estudiando la palabra de Dios, ayudando a otros, animando al caído. Eso es lo que alimenta el fuego de Dios en su vida. Esa es la leña, esa es la madera para su altar. Un altar es hacer tiempo con Dios. Un altar es hacer espacio para Dios. Un altar es que Él sea el centro de nuestras vidas. El altar o los altares fueron la marca en la vida de Abraham. Fue lo que lo marcó a este tipo, los altares. Hermano, yo oro que sean los altares en nuestras vidas los que nos marquen como iglesia, los lugares de encuentro con Dios. Que todos tengamos un altar. Ya no físico, como el que tenía mi abuela allá en la casa donde ella se encontraba, en su cuarto, sino un altar en mi corazón, donde yo me conecte con Dios, donde yo me aparte y busque a Dios y reciba de Dios, hermano, todo lo que Dios tiene para usted y para mí, en el altar de nuestra oración, donde nos conectamos con Dios. Hermanos, podemos ver que alrededor del mundo los musulmanes paran, detienen su día. Mi hermano fue a Irán y me decía cómo sonaban las bocinas al mediodía. Y no había pero ni el gato en la calle. Todos corrían a los templos. Yo cerca de mi casa, yo sé cuándo es viernes, porque veo la gente correr al templo, que está cerca de mi casa. Los veo. ¿Por qué? Porque para ellos el altar es su lugar de encuentro donde agarran fuerza. Hermano, y usted y yo lo tenemos por poco la comunión con Dios. Hemos malentendido que el altar, que ya no lo tenemos físico, lo hemos malentendido y hemos dejado distraernos por otras cosas y puesto nuestro altar, nuestra comunión con Dios en poco. Cuando de ahí viene todo. Es ahí donde viene el intercambio de mis luchas, mi llanto, mi dolor en gozo, en paz, en dirección, en claridad. Es ahí donde yo puedo ver el fuego de Dios que consume el pecado en mi vida, consume el pecado en mi hogar. Es en un altar. Es donde yo me ofrezco como un sacrificio vivo para interceder por mi propia vida y toda mi familia. Se pone de pies conmigo, por favor.